Vamos a hablar ahora entonces de lo que es el malware, ¿sí? Como herramienta para un posible ataque informático y lo que lo que son los anti-malware como herramientas de protección contra estos agentes de amenaza, estos elementos que pueden aprovecharse de las vulnerabilidades y pueden ser utilizados para atacar mis sistemas. Bueno, la palabra malware, como ya ustedes saben, viene de la conjunción de las palabras malicious software o software malicioso. Básicamente es un programa que se instala en una computadora sin el consentimiento del usuario y que realiza actividades de tipo maliciosas, ¿verdad? En el equipo, por lo general de manera oculta. Ténganlo por seguro que es muy raro. Dígame. Yo tengo una inquietud. Dígame. Todo software malicioso debe ser instalado en un equipo, o a mí me pueden hackear un router, por ejemplo, y sin necesidad de acceder a ninguno de mis equipos. Pero es que si te atacan a través de alguna vulnerabilidad en el router, no están usando un malware. Es probable que hayan usado un malware para el router, pero para tu equipo se aprovecharon de alguna vulnerabilidad que no requiere instalar nada, ni ninguna herramienta ni de malware, ni de Se algún meten tipo. por algún puerto o algo. Sí, pues se aprovechan de alguna vulnerabilidad y hay algún exploit o alguna herramienta de software, que ya eso es algo muy distinto a un malware, que se aprovecha de esa debilidad y que no necesariamente tiene que ser instalado en la computadora porque el exploit puede ser ejecutado de manera remota. ¿Ya? Okay. Pero el malware sí, el malware tiene que estar ubicado en la computadora. Normalmente el malware requiere poca interacción del usuario. En cambio, el exploit requiere que alguien esté ahí ejecutándolo y corriéndolo para que este funcione. El malware por lo general corre solo. Él mismo se ejecuta, se propaga, va extrayendo información. O sea, él trabaja solo, digámoslo así. Entonces tenemos los famosos virus, que son el malware más conocido. Es más, la mayoría de las personas creen que todo es virus. Todo es virus. Incluso llaman a los sistemas actualmente antivirus. Ya no se les llama así. Todos ahora lo llaman anti-malware. O lo llaman suite de seguridad cuando incluyen otras herramientas adicionales aparte de los sistemas de anti-malware. Los que lo siguen llamando antivirus como tal es ya más que todo por el nombre comercial de la solución y para que sea, digamos que reconocida por las personas que no son tan expertos en tecnologías y que reconocen que el nombre más común del software malicioso es el virus. Y saben que el sistema antivirus es el que te protege contra los virus, que para los usuarios comunes y corrientes es todo el software malicioso que exista, ¿ya? Pero el nombre oficial reconocido en la actualidad es anti-malware. Entonces tenemos virus, tenemos troyanos, tenemos gusanos, backdoors, tenemos bombas lógicas, bombas de tiempo, rootkits, tenemos ransomware. A pesar de que el ransomware, que es en los software que secuestran computadores, que están bastante de moda y que tienen ya varios años desde que están en ese top 10 de ataques de software malicioso, son tan utilizados en la actualidad que las casas de seguridad que presentan informes de ataques informáticos, por lo general tienden a separarlo del malware y ponen ataques de malware tantos por ciento, ataques de ransomware tantos por ciento, pero hay que aclarar que el ransomware es un software malicioso. Lo que sucede es que lo separan por la masiva utilización que hay de los ransomware en comparación con otros software maliciosos en la actualidad. Pero tengan claro que un ransomware es software malicioso. Y ahorita lo vamos a hablar acá también, a hablar de él aquí. Los malwares han ido, digamos que, evolucionando y desarrollándose. Aquí tenemos unos porcentajes de infecciones de malware a nivel mundial, de una estadística de ESET hasta el 2017. El 45% de las computadoras a nivel mundial estaban infectadas con algún software malicioso. Miren que hay un momento en que se ha mantenido prácticamente estable
Hubo un crecimiento bastante alto del 2009 al 2010, del 35% al 49%, pero ahora pues se ha ido manteniendo bastante estable. Digamos que hasta que se descubra una nueva técnica de software malicioso que sea muy difícil de detectar, pero aún así los porcentajes siguen siendo muy altos, ¿sí?, en cuanto a infecciones de malware en los sistemas. Los malwares o los software maliciosos se pueden clasificar desde diferentes formas de puntos de vista. Tenemos los malware que son infecciosos, o sea que infectan los equipos de alguna manera, infectan archivos o la computadora como tal, buscando consumir recursos de ella, ¿sí? Malware, aquí tenemos por ejemplo los virus, los gusanos. Los malwares de tipo ocultos, los que se esconden para que no sean detectados. Estos normalmente son herramientas que se usan para poder cubrir a ese malware infeccioso. Esto quiere decir que normalmente una herramienta de software malicioso, de malware, no es solamente un virus y ya. Porque si es un virus, pues solamente puede afectar la computadora en la que él está y no se puede propagar. Malwares para obtener beneficios. Entonces estamos hablando aquí de los spywares, de los adwares. Obviamente beneficios, ¿qué? Dinero, ¿sí? Los keyloggers, los ransomware buscan obtener información ya sea para venderla o para que te paguen, en el caso del ransomware, por recuperar la información que se les perdió o el acceso a sus sistemas. Entonces, cuando hablamos de virus, que es la forma de software malicioso más reconocida, estamos hablando de un software malicioso que infecta a una víctima. Normalmente los archivos de una víctima, según el tipo de virus, así será el tipo de archivos que infecte. Así como ahora mismo el COVID, por ejemplo, o los virus que existen los virus biológicos que existen en la naturaleza, ellos infectan las células sanas, ¿verdad?, con su propio código genético. Y eso lo usan para propagarse a través de las diferentes células del cuerpo humano. Entonces, lo mismo sucede acá. Un virus tiene la particularidad de que necesita un huésped. Así que si tu software malicioso corre por sí solo y no necesita de los archivos que existen en tu computadora, eso no es un virus, ¿sí? Porque el virus se inyecta por lo general en la cabecera del archivo para ejecutarse cuando se intente abrir el archivo, ¿sí? Porque lo primero que se lee es la cabecera. Entonces, cuando está leyendo la cabecera, ejecuta el código malicioso y es probable que busque otros archivos dentro de la misma computadora con las mismas características que el archivo que infectó. La idea es infectar la mayor cantidad de archivos posibles, ¿verdad? Muchas veces, como habíamos dicho, está orientado hacia un tipo de archivo específico dentro del sistema. Y el payload o la carga útil que se le llama se inyecta en el encabezado, como les dije, en el encabezado del archivo. ¿Por qué? Porque el encabezado no se cuenta como peso del archivo. Y aquí vamos a desmentir un mito que existe a veces de que no, que el archivo es probable que sí, o sea, depende el virus que haya infectado ese archivo. Pero por lo general el virus no cambia el tamaño del archivo, así que no, que si el archivo cambia de tamaño, ya tú sabes que eso es un virus, no necesariamente, ¿no? Porque el contenido del encabezado no se cuenta como espacio de almacenamiento. ¿Qué tipos de virus podemos encontrar? Y aquí surgen una gran cantidad de clasificaciones. Virus que afectan los sectores de arranque de los los discos duros, perdón, y obviamente pues de los sistemas operativos, de tal forma que cuando inicia el sistema, lo primero que se lea es el virus y comienza a ejecutarse automáticamente en memoria. Virus de archivos ejecutables son esos virus que atacan archivos .exe, ¿cierto? O .com en caso de los ejecutables más viejos. Los virus de macro, que fueron muy famosos en su época, por allá en el año 2000 algo, inicios del año 2000. Estos virus eran virus que corrían, digamos que un código de Visual Basic en archivos de oficina, por ejemplo, en archivos de Word, de Excel. Una macro, ¿qué es? Una macro es una rutina de código que tú creaste para automatizar algún proceso dentro de una herramienta de software. En Office tienen el editor de macros, que es
digamos que es una herramienta para programar en Visual Basic for Application, que se le llama a ese software. Pero entonces algunas personas comenzaron a crear software de Word o de Excel y le incluyeron en el código de la macro, ¿sí? No es que el sistema infecte archivos con macros, no, es que crean una macro con código malicioso. Una macro que manda mensajes hacia internet, que lee los archivos, que mira los contactos en tu sistema, ¿sí? Porque obviamente todo eso lo pueden hacer las macros. Entonces, por eso es que en la actualidad las macros como tal vienen protegidas por defecto y no se ejecutan a menos que tú explícitamente digas que confías en ese sistema y que quieres que se habilite o que se ejecute la macro, ¿ya? Entonces tienes que tener mucho cuidado. Por lo general las macros están desactivadas por defecto precisamente para protegernos de este tipo de virus, ¿listo? En este caso no es un virus que inyecte encabezados, no, se inyecta el contenido del código de la macro dentro del archivo. Virus polimórficos son virus que cambian de forma, tienen diferentes modos de ejecutarse. La idea es tratar de pasar desapercibidos y no ejecutarse siempre de la misma forma para hacerlos difíciles de detectar. Los virus residentes en memoria son esos que se cargan en el inicio del sistema, no en el sector de arranque, sino que una vez que arranca el sistema operativo, se cargan en la memoria RAM de la computadora y ahí quedan disponibles para ver qué archivos van a infectar. ¿Okay? Entonces, esos son los virus. Ahora, los gusanos. ¿Listo? Primero, un gusano no infecta archivos. El único software que infecta archivos de una computadora se llama un virus. ¿Oyeron? Eso ténganlo claro. Un gusano es un programa que se autorreplica, o sea, que se repite a él mismo. La idea es que el gusano comience a replicarse en el sistema hasta saturar los recursos del mismo. Esa es una de las finalidades. Satura la memoria de la computadora y la computadora queda completamente bloqueada. Un detalle de los gusanos es que como son programas autorreplicantes, ellos se propagan a través de la red, ¿sí? O sea que ellos buscan información de la red, información de contactos, es posible, y comienzan a tratar de enviar mensajes de correo electrónico, por ejemplo, hacia un usuario final para que también instale la aplicación, ¿ya? Bueno, o sea, ya habíamos dicho que se consumen los recursos del equipo y puede ser utilizado para distribuir otros malwares a través de la red o a través de memorias USB, por ejemplo. Eso que nos ataca bastante en las memorias USB normalmente es un gusano, no es un virus. ¿Por qué? Porque él no infecta los archivos. Él oculta los archivos originales y pone un código de él. O sea, él se replica a sí mismo con el nombre del archivo. ¿Saben? Incluso copia el icono si es necesario. La idea es que no se sepa exactamente, digamos que, no tanto que no se sepa exactamente quién fue el que lanzó el ataque, sino que el sistema se propague y se reparta a través de la red, masificando e infectando la mayor cantidad de equipos posibles. Incluso se puede utilizar para distribuir virus. Muchos virus se distribuyen a través de gusanos, ¿sí? A través de la red. El virus infecta los archivos y el gusano hace que el virus se pueda propagar. Entonces, vienen mezclados. Los troyanos, que anteriormente eran llamados caballos de Troya, ¿sí? De pronto no sé por qué decidieron cambiarlos a troyanos, porque el nombre de caballo de Troya era más eficiente, más apegado a lo que en realidad es el software, ¿sí? Sepamos que, ya me imagino que todos ustedes conocen la historia del caballo de Troya, cuando los griegos, o los aqueos como tal, estaban atacando a los troyanos por el problema de Helena de Troya, y a Ulises se le ocurrió, pues, buscar la forma de entrar a las murallas, pasar las murallas de Troya, dentro de un caballo de madera que supuestamente era una ofrenda para los dioses. Pero dentro de ese caballo había oculto una gran cantidad de soldados griegos que bajaron del caballo cuando ya estaban todos dormidos, todos borrachos, celebrando su victoria,
abrieron las puertas y se tomaron toda la ciudad completamente. O sea que el código malicioso va oculto dentro de un regalo, como tal, dentro de ese archivo que tú crees que es un archivo oficial. Entonces el nombre de caballo de Troya era más eficiente que troyano, porque troyano era el soldado, eran los que vivían en la ciudad de Troya, que fueron masacrados prácticamente. Entonces digamos que no sé por qué se dio ese cambio. Anteriormente se les llamaba Trojan Horse o caballos de Troya. Entonces, como ya les expliqué, es una aplicación maliciosa que se encuentra escondida dentro de otra aplicación. Por lo general puede ser una aplicación legítima, ¿ya? Así que es una forma de ocultar software malicioso. Había digamos que la mayoría de los troyanos, de los caballos de Troya anteriormente, cuando se llamaban de esa forma, te permitían tomar control de la máquina y hacer actividades. Sub7, por ejemplo, te permitía abrir la memoria USB, reiniciar la computadora, cargar archivos, cosas por el estilo. Pero no es porque el troyano o los troyanos hicieran eso en particular. Lo que pasa es que la herramienta de software que venía troyanizada, o sea, venía oculta dentro de una herramienta real, incluía una puerta trasera para poder ejecutar todas estas actividades. Entonces, si se dan cuenta, los software maliciosos no entran exclusivamente en una sola clasificación, ¿sí? Es probable que un virus venga escondido dentro de un troyano, ¿sí? Dentro de un caballo de Troya, y incluya un gusano para propagarse a través de la red, ¿sí? Para poder infectar más computadoras. Entonces, si se dan cuenta, pues tenemos 3 herramientas de malware en unas 3 técnicas de malware en una sola herramienta, que es normalmente lo que por lo general pasa. Las puertas traseras o backdoors, ¿ya? Son formas de ingresar a los sistemas de manera oculta, de tal forma que la gente por lo general no se percate de que yo estoy conectado. Dice aquí que una backdoor es un software malicioso que abre una puerta trasera para establecer una conexión remota con dicho equipo. Por lo general, lo que hacen estas backdoors es que ellos mismos tratan de esa misma máquina a la que se le ha inyectado la backdoor o la puerta trasera, trata de conectarse remotamente con un servidor que el atacante, o sea, el que creó el software malicioso, el que creó la puerta trasera, tiene publicados en Internet. De tal manera que tu máquina cliente, o sea, tu máquina víctima, es la que informa que está disponible para que la controlen, ¿ya? Porque obviamente tu máquina está, digamos que dentro de la red LAN y no tiene una IP pública asociada a los procesos de NAT en la salida de Internet y no es alcanzable desde afuera. Pero si es ella la que sale, pues digamos que ahí sí hace posible que sea desde el Internet, pues llegar hasta esa máquina. Muchos software maliciosos incluyen backdoors, ¿oyeron? Permite que a los delincuentes informáticos tomar control de los equipos. Como anécdota, les comento que una vez estábamos ejecutando unas actividades de hacking en una empresa aquí en Barranquilla y estábamos haciendo lo que se conoce como un ataque de hombre en el medio. Ese ataque de hombre en el medio lo que busca es capturar tráfico que viene de computadores dentro de la empresa y que van hacia otros computadores. Entonces hacemos unas técnicas de hacking que van orientadas a engañar a los equipos para que nos manden una copia de todo el tráfico que van a mandar para Internet. Resulta que durante ese ataque comenzamos a notar un tráfico, digamos que extraño porque no se parecía al resto de tráficos que se estaban capturando dentro del sistema, en donde se observaban como tecleo de caracteres del teclado, obviamente, y presiones de la tecla Control Shift, junto con archivos incluso. Archivos de Excel dentro de ese flujo de datos, ¿verdad? Y se repetían, los flujos se repetían muchas veces. Entonces, conclusión que sacamos, pues era un posible software malicioso que estaba generando esas
esas conexiones y que estaban mandando copias de archivos, ¿sí? Específicamente mandaba archivos de nómina y archivos de Excel de diferentes tipos, con diferentes informaciones financieras de la universidad. Digo, de la empresa, disculpen, me voy para la americana, de la empresa. Entonces, digamos que cuando nos pusimos a analizarlo, nos dimos cuenta que había una puerta trasera que estaba generando esas máquinas y que esas dos eran dos computadoras, tenían instalado un spyware, ¿ya? Que se conectaba con unas máquinas en Taiwán. Entonces, obviamente, pues bloqueamos, apenas se detectó eso, se le informó pues a mi jefe para que le informara directamente a la empresa para buscar los controles rápidos porque les estaban espiando las comunicaciones y le estaban sacando archivos. Incluía también un keylogger porque se estaban capturando las teclas que se estaban escribiendo en ese momento. Entonces tenían una serie de herramientas de software. Pues ya ahí se llamó, se informó y ellos ya llamaron a la empresa para que los apoyaran también y ahí mandaron pues otro personal porque nosotros estábamos ocupados acá. Le montaron la solución de ESET en esas máquinas y lograron eliminar el spyware. No recuerdo qué spyware era en particular el que tenían instalado. Eso pasó hace como 3 años. Otro tipo de software malicioso que busca también ocultar, en este caso, son los señores rootkits o los kits de herramientas del administrador. Estos rootkits son herramientas para encubrir, para ocultar procesos, que es lo que normalmente para lo que normalmente se utilizan. Si te tienen instalado un rootkit y tú detectas algún tipo de comportamiento extraño en tu sistema o tráfico extraño, normalmente tengan claro que los software maliciosos están muy bien construidos y normalmente no te van a poner más lenta la computadora a menos que ese sea su objetivo específico. Pero si ese es su objetivo específico es que lo detecten. Entonces, normalmente, pues estos software tratan de pasar desapercibidos lo mejor posible. Entonces, estos rootkits lo que hacen es ocultar normalmente reemplazan los archivos propios del sistema operativo para analizar los procesos que están corriendo y se ponen ellos mismos. De tal manera que te pongan, por ejemplo, una ventana de administrador de tareas distinta al administrador de tareas real de Windows. ¿Saben? Entonces, tú ves un administrador de tareas, tú dices, no hay nada, todo está perfecto, porque simplemente ese no es el administrador de tareas real, es un rootkit que te está ocultando la ventana real del administrador y te está poniendo una ventana falsa, en donde el proceso asociado al software malicioso que él está protegiendo no aparece. Entonces, la detección de estos sistemas son complicadas, son bastante complicadas como tales. Se requiere una muy buena herramienta de software anti-malware para detectarlas como tal. Bueno, también depende del tipo de rootkit. Muchas veces lo más recomendable para protegernos contra este tipo de herramientas es que montemos una herramienta alterna para mirar los procesos. ¿Sí? No usar el administrador de tareas exclusivamente, sino también tener, por ejemplo, el Process Explorer de Microsoft, que no es una herramienta común y que por lo general, salvo que te hayan hecho un estudio muy exhaustivo para, por ejemplo, una APT o una amenaza persistente avanzada, y ellos hayan detectado que tú, aparte del administrador de tareas, tienes el Process Explorer de Microsoft, pues ellos buscarán crear un rootkit para atacar tanto el administrador de tareas u otro o el mismo para atacar el Process Explorer, perdón, como tal. Entonces, eso te puede servir. Normalmente eso no se hace, siempre protegen el administrador de tareas o el comando top de Unix o el comando PS. Entonces, digamos que la idea es utilizar comandos alternos o herramientas alternas que te permitan detectar en caso de que tú veas que no hay nada raro en el sistema, pero se sigue comportando mal o sigue generando tráfico raro dentro de tu red. Y los spywares, señores, son lo que conocemos como los softwares espías. ¿Listo?
Son programas que se utilizan para analizar información de las computadoras, extraer datos, extraer estadísticas, por ejemplo, de uso de Internet, extraer contraseñas, extraer archivos necesarios para robar información, archivos de clientes o en el caso de acá, pues los archivos con la nómina de los empleados de la empresa, datos de tarjetas de crédito, etcétera. Entonces, ese spyware es para espiar a nivel general todo lo que pasa en el sistema. Ahora, es probable que no haya un spyware o tú tengas un software, una solución de seguridad que incluye un anti-spyware para protegerte contra los software de este tipo, ¿ya? Entonces, spyware, software espía. Normalmente se esconden en troyanos y abren puertas traseras. O sea, tienen una backdoor incluida. Los adware, ¿cierto? Un adware no es específicamente un software malicioso, porque no ejecuta actividades maliciosas como tal. Un adware es una herramienta que te muestra publicidad. Eso es todo. Su finalidad es mostrarte publicidad. Normalmente está asociado a software gratuitos. Muchos software gratuitos incluyen adwares y esa es la forma como el software se paga, mandándote publicidad a ti, ¿ya? Entonces en Android, en iPhone, en los celulares, en los computadores también existen estos adwares, ¿sí? Sobre todo en esas herramientas gratuitas que te ponen publicidad para pagar el uso de esa herramienta. Tú, si quieres, no haces clic en la publicidad o lo haces, listo. Eso no va a tener ningún problema como tal ahí. Y puedes escoger, pues, que te sigan mandando esos mensajes. Obviamente, pues ahí te pagan por publicitar con un fabricante, con un proveedor. Un keylogger, señores, es una herramienta que se utiliza para monitorizar las acciones que se realizan desde el teclado, o sea, un capturador de teclas, ¿ya? Entonces, ellos capturan, así como los spywares capturan archivos y capturan información, los keylogger capturan lo que se escriba con el teclado, ¿ya? ¿Y qué hacen con eso? Pues normalmente lo mandan a través de un correo electrónico o a través de conectarse con un servidor. Comienzan a mandar esos ejemplos de captura. La idea es, en alguno de esas capturas puede que vaya una clave de algo, ¿sabe? Entonces, eso es lo que se busca normalmente con estos keyloggers. Los bancos, al notarse que se podían utilizar keyloggers para obtener las credenciales del banco, se inventaron un teclado en pantalla que hace que tú escribas los códigos numéricos de tu clave de tarjeta, por ejemplo, o de aplicación bancaria, y no lo hagas escribiendo con el teclado, sino presionando teclas con el ratón. De tal manera que no se pueda capturar por teclado la información que tú estás solicitando o la respuesta a la pregunta que tú estás haciendo. Además de todo, profe, con esos teclados también el orden de los números va cambiando aleatoriamente, así que es mucho más seguro. Sí, exactamente. Pero resulta que con el tiempo, después de haber desarrollado esa tecnología, donde las teclas se te ocultan, ¿sí? Dígame. Donde las teclas se te ocultan, comenzaron a crear entonces ya videologgers, que ya no te capturaban el teclado, sino que te capturaban te grababan un video de la pantalla, ¿verdad? Entonces, cuando tú entrabas ahí, tú hacías clic en los botoncitos, ya cuando tú te ubicabas sobre la tecla en el teclado, salía el número que tenía, y tú hacías clic, entonces se creaba un video con ese acceso tuyo y ahí obtenían la contraseña. Ya no por keylogger, sino que ahora por videologger. Es más, para estos sistemas de patrones de los dispositivos móviles, donde tú no pones un código, sino que arrastras el dedo, perdón, a través de unos puntos para generar un patrón que es tu contraseña, hayan inventado un software malicioso de tipo keylogger, pero que no capturaba teclas, sino que capturaba los desplazamientos sobre la pantalla de los dedos. Se ocultaba dentro de un juego de video gratuito para celulares
Y obviamente, pues cuando tú usabas tu celular, el juego primero pues calculaba las dimensiones de tu pantalla y iba calculando cómo arrastrabas tú los dedos dentro de tu sistema, como tratando de aprender cuál es tu comportamiento normal a la hora de moverte sobre la pantalla de tu celular. Y cuando él detectaba patrones muy repetitivos, por ejemplo, dentro de los arrastres del dedo, normalmente representaba un patrón de desbloqueo para el acceso al dispositivo móvil. ¿Oyeron? Entonces después con eso generaban esos archivos de desplazamiento de teclas y te mostraban las diferentes claves que los usuarios podían utilizar en sus dispositivos móviles. Eso como técnicas de utilizar esta particularidad de los keyloggers o de los software que capturan detalles e información de los dispositivos de entrada. Entonces fíjense que capturas de teclado con keylogger. Incluso existen keyloggers físicos. ¿Oyeron? Déjenme mostrarles algo acá. Muy bien, aquí tenemos esta herramienta. Aquí, key grabbers o grabador de teclas. Obviamente esto se tiene que poner entre el conector del teclado y la computadora, así como está aquí, por ejemplo, ¿sí? Donde tenemos aquí el keylogger o el key grabber, digámoslo así, capturando todo lo que esté, las teclas que se presionen y grabándolas aquí, ¿ya? Entonces tú tienes que buscar la forma de llegar hasta esa computadora y conectarle este dispositivo aquí en la mitad. Y cuando ya terminó de capturar lo que iba a capturar, pues te tienes que preocupar por ir y desconectar a este señor y volver a conectar el cable como estaba. Y no se preocupen, también hay para USBs. Entonces, estas herramientas tienen que instalarse físicamente en el espacio entre el teclado y el conector para que capturen una copia de todo el tráfico. Y tienes que ir y desmontarlo, ¿ya? Muchas veces para poderle extraer las claves que capturó. Algunos vienen con conexión Wi-Fi incluso y se conectan a Wi-Fi abiertas que lleguen a encontrar por ahí y mandan la información vía red como tal. Profe, pero bueno, yo permítame hacer pronto como una opinión. Eso yo creo que sería más común, bueno, en la época cuando existían los cafés internet, porque claro, uno llegaba y uno no se preocupaba, uno revisaba si había algo así. En cambio, un computador personal, pues uno se podría decir que revisa más ya. claro. Los computadores de la americana, que ustedes los revisan todo el tiempo, ¿verdad? Exacto. Que uno pues, o lugares donde la CPU no esté tan visible, porque puede ser también eso que se puede usar. Pero es que muchas veces la gente ni se percata de eso. ¿Ya? Creen que es normal. Muchos no lo ven. El usuario a veces es muy distraído. ¿Saben? A veces el computador está ahí, expuesto, con el conector hacia atrás, la gente lo está viendo, pero cree que eso es una parte del teclado, porque es que el muchacho que llegó, que lo colocó, dijo que era de sistemas y es porque estabas teniendo problemas con tu teclado y te colocó el aparatico. Hace ya por allá, digamos que en los años 80, años 90, los teclados eran diferentes. Los teclados no eran de membrana como los de ahora, que tienen unas membranas y que son bastante delgadas y que tú presionas y hacen contacto dos membranas para detectar la tecla que presionaste, sino que eran de unos pulsos, tenían unos resortes. Esos teclados sonaban duros. Chac, 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 cuando tú escribías. Entonces, esos teclados generaban muchas perturbaciones eléctricas en los tomas eléctricos conectados a esos computadores. Entonces, hay personas que detectaron esto y con osciloscopios comenzaron a medir las perturbaciones que se generaban cuando se presionaban unas teclas y construyeron unos hardwares que se conectaban a la corriente eléctrica, no se conectaban a la computadora. Se conectaban a los tomas eléctricos, obviamente que estuvieran en la misma línea que el computador que tú querías espiar, digámoslo así, que querías capturar en las teclas.
y tú lo podías poner hasta una distancia máxima de 30 metros hasta la computadora que tú querías hackear, digámoslo así. Y él capturaba esas perturbaciones y grababa las teclas que estaban presionándose en ese momento en ese teclado. Fíjense, ese keylogger ni siquiera tenías que estar físicamente cerca de la máquina. Solamente tenías que tener un toma eléctrico en la misma línea donde estaba conectado ese computador a una distancia inferior a 30 metros. Tú lo ponías y la persona iba escribiendo y todo lo que ella escribía se iba capturando en ese keylogger, digámoslo así. ¿Ya? Por ese problema de las perturbaciones que se generaban en las teclas. Imagínense ustedes eso. Obviamente estos eran sistemas espías muy sofisticados y obviamente muy costosos. Entramos en lo que es el señor ransomware. El ransomware es el software malicioso más utilizado en la actualidad. Tiene un porcentaje alto de uso en comparación con otros malwares, y como les dije al inicio, tanto así que las estadísticas las que presentan tienden a sacarlo del software malicioso, pero simplemente por el nivel tan alto digamos que de uso que se le está dando a este sistema. Y lo peor de todo es lo eficiente que se vuelve en cuanto al hecho de que secuestra estos archivos, ¿sí? Porque ransom significa secuestro. Entonces lo que hace es que, aplicando técnicas criptográficas, oculta la información o los archivos a través de un cifrado y eliminación del archivo original, y obviamente pues te cobra por entregarte la llave que puedas utilizar para descifrar tus mensajes. La técnica de protección contra los ransomwares es muy sencilla. Ten backup siempre de tu información. El problema es que muchas veces no nos preocupamos por esto porque no pensamos que nos vaya a atacar algún tipo de ransomware. Entonces, si no tienes un backup de la información, pues da por sentado que perdiste esa información. Si el ransomware está muy bien construido, es muy difícil, o por lo menos el algoritmo criptográfico que utilizan está muy bien implementado, va a ser difícil pues reversar ese cifrado sin la llave por lo menos. Entonces, pues recuperar información como tal va a ser bastante difícil. Lo que te va a tocar es formatear esa máquina y reinstalar todo de nuevo. Pero la información pues no la vas a poder recuperar porque no tenías el backup para poderla reversar o recuperar después de haber formateado el equipo. Y la otra alternativa que te queda es, bueno, si la información es muy importante, demasiado, pues pagar el valor en bitcoins que te pidan y esperar que te entreguen la llave correcta, ¿no? Para poder descifrar tus mensajes, si se les da por entregártela. En algunos casos sí lo hacen, pero la recomendación que siempre damos es no se pague. No se pague. Asuman eso ya, ¿sí? Y pues den por perdida esa información y simplemente pues ya lecciones aprendidas, señores, a sacar backups a partir de ahora. Ahora, si es tu información de tu base de datos y tiene toda tu información de años de trabajo de la organización, mijo, te va a tocar pagar, no tienes de otra. Eso sí, después de que pagues, saca esa información, pásala por un muy buen anti-malware porque tú no sabes qué otros regalitos te pudieron haber dejado ahí. ¿Ya? Si tienes algún spyware, algún software así, trata de revisar bien, formatea esa máquina, esa información antes de pasarla a la computadora, pues pásale un anti-malware, sacarle una copia en otra máquina y comienza a revisarla. Sí, o sea, haz una revisión muy exhaustiva de esa información y de esa llave que te pasaron, ¿ya? Porque vas a tener quién sabe qué inconveniente, porque es probable que no te den la llave, te recibieron el dinero pero no te dan nada, ya perdiste tu información, o te dan la llave pero te dejan algo adicional, ¿ya? Un espía, alguna cosa así.
Entonces, digamos que este es el pequeño detalle de esta herramienta de software, de este malware. Tenemos que, señores, tener la costumbre, la cultura del backup, ¿ya? Hay 3 reglas básicas para la realización de un backup, o sea, 3 reglas que se tienen que cumplir por obligación. La primera, haz el backup. La segunda, haz el backup. La tercera, haz el backup. Listo, ya. Esa es las 3 reglas que tienes que cumplir. O sea, no hay excusa. Haz el backup como sea. Busca la forma. Y eso sí, prueba los backups. Verifica que funcionen. No es solamente hacerlo, sino verificar que el backup quedó bien realizado. ¿Ya? Aquí, cuando sucede un ataque informático, salen un montón de excusas, pero señores, ya te hackearon. Ya te robaron la información, ya te secuestraron tus archivos. Así que da todas las excusas que quieras, que ya pasó. Entonces, estos ransomware son peligrosos todavía por esas malas costumbres que están cogiendo, que tienen todavía las organizaciones. Es decir, el simple hecho de no hacer backups. ¿Ya? Otras herramientas de software malicioso que podemos encontrar son los nodos ROX, ¿sí? Nodos maliciosos en una red que comienzan a ejecutar o a suplantar otros nodos. Las botnets, ¿sí? Las redes de equipos zombies. En este caso, pues son máquinas que tienen herramientas de software malicioso que permiten que un tercero las controle y las utilice para hacer algún ataque hacia otro sistema, un ataque distribuido hacia otra plataforma. Los dialers, pues ya los dialers no se ven tanto, eso se veían en las conexiones conmutadas, las conexiones telefónicas por llamada telefónica, porque el dialer lo que hacía era que te colgaba tu llamada telefónica con tu proveedor local y establecía una conexión con un proveedor remoto, que obviamente de ahí es donde venía ese dinero, pues se lo cobraban cuando tú te conectabas hasta allá y tú tenías que pagar por el uso de esa llamada telefónica, ¿no? Los stealers, los hijackers, bombas de tiempo, bombas lógicas, y hay muchos más, ¿sí? Bombas de tiempo son herramientas de ¿cómo es que se llama? De código malicioso que se activan en un momento particular. Y las bombas lógicas se activan cuando algo ocurre, ¿ya? Entonces, ahí van diferentes tipos de software maliciosos existentes. Entonces, ahora tenemos a los anti-malwares. Obviamente que son los anteriormente llamados antivirus y que hacen parte actualmente de suites de seguridad que incluyen estas herramientas de protección contra software malicioso. Entonces, los antivirus no han dejado de existir. Siguen existiendo, pero se llaman actualmente anti-malware, simplemente. Este es un programa diseñado para detectar, prevenir y eliminar software malicioso, ¿sí? Actualmente se vienen unidos a otras herramientas a través de una suite de seguridad, excepto sistemas que son específicamente anti-malware, casi siempre para la línea de servidores. Por ejemplo, ESET tiene la suite de seguridad que incluye anti-malware, firewalls, tiene software de detección de intrusos, tiene web filter, tiene herramientas de protección, digamos que aparte de solamente el anti-malware, y se instalan en los computadores clientes, los PCs. Pero para servidores solamente está el anti-malware. No tiene firewall ni sistemas de protección de intrusos porque estas máquinas, normalmente estos servidores o estos sistemas operativos servidores tienen firewalls muy buenos, ¿ya? Entonces no incluyen herramientas de firewall. Pero simplemente son detallitos ya específicos según el tipo de tecnología al cual vas a instalar el software malicioso. Entonces, estas herramientas anti-malware son necesarias. Señores, todo computador actualmente debe tener un anti-malware. No coman del cuento de que no, que a Apple no le cae malware, eso es mentira. Que a Linux no le cae malware, eso es mentira. O sea, a iOS, a iPhone, a todos le cae malware. A todo le puede caer un malware porque puede haber una persona que decidió construir un software malicioso para esos equipos. Y sí hay malware para Apple, sí hay malware para Linux, sí hay malware para diferentes plataformas de sistemas operativos. ¿Qué sucede con los malware para Windows? Sencillo, Windows es la plataforma que más se vende. Al ser la plataforma que más se vende, pues la mayoría de las personas va a construir software malicioso
para esa línea porque eso va a hacer que sea más fácil de difundir. Pero no específicamente que no, que al Mac nunca le cae, porque eso lo he escuchado, ¿no? Que al Mac nunca le cae virus. No, eso no es cierto. Muy bien. Métodos de funcionamiento de estos software maliciosos. ¿Sí? ¿Cómo hacen para detectar los malwares, los software, los virus, los gusanos, todos estos? Bueno, una forma es por la firma del virus, ¿verdad? Ellos tienen unas bases de datos de firmas detectadas de virus. ¿Qué es la firma? La firma es como, bueno, valga la redundancia, pues la firma que se hace para identificar el fabricante de un software, ¿verdad? Entonces, si tú no reconoces el fabricante, porque no es Adobe, no es Microsoft, ¿sí? Tú normalmente analizas ese sistema y dices, no, espérate un momento, que esta firma no la conozco, esta firma de empresa no la conozco. Entonces analicemos el código del sistema, ¿ya? Entonces van a buscar, basados en las firmas de las bases de datos de los virus que ya tienen identificadas, si las firmas de empresas supuestamente de códigos maliciosos, pues, no digamos que empresas que se dedican a eso, sino que es la forma como firmaron el documento, el código fuente del archivo, digámoslo así, o el archivo como tal. Entonces ya tienen esas firmas identificadas y si las llegan a mirar, pues no, esto es un software malicioso y según esta firma es este tipo de software malicioso. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo borro, lo dejo, lo quito? O el sistema lo elimina enseguida y no te deja pasar, ¿ya? Entonces, los anti-malware tienen que descargar constantemente todas esas nuevas firmas que van detectando. Detección heurística. En este caso, el sistema busca patrones de código que se parezcan a los que son usados por software malicioso. Entonces, se revisa el contenido del archivo con el motor heurístico y se buscan esos códigos, esos patrones de comportamiento del código para detectar si es software malicioso o no. Entonces, es probable que por lo general un software que pasa la firma y es código malicioso, pues es probable que en la detección heurística se detecte como código malicioso. Hay software malicioso, sobre todo los de los ataques APTs. Por ejemplo, el Flame fue firmado por Microsoft. Claro que no es que Microsoft lo firmara, sino que se robaron un certificado digital de una sesión de terminal server de Microsoft, de un escritorio remoto, ¿verdad? Y con eso firmaron el código. Y por eso muchos software maliciosos, anti-malware, perdón, no lo detectaban. Porque nadie se va a atrever a decir que Microsoft firma virus. Entonces, si tú ves que la firma ¿qué sucede? Imagínense que tuvieran que revisar todo lo que entra a la computadora. Pues se tomaría mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, el sistema, hay ciertas reglas que cumple y ciertas cosas que él se salta. Si el código en ejecución o el archivo en ejecución es firmado por alguna empresa válida, Microsoft, Apple, sí, Adobe, pues simplemente, no, estas firmas de Microsoft, déjalo pasar, no lo revises, él tiene que ser un software válido, ¿ya? A menos que se haya registrado que ese certificado fue robado, alguna cosa, se haya reportado y se haya anulado ese certificado digital. En ese caso, pues ahí sí lo comienzan a revisar. Entonces, este sistema de detección heurística sigue el proceso de firmas y valida ya es como tal el código del software malicioso. Incluso si es un virus polimórfico, pues detecta los diferentes modos de ejecución posibles que él ha identificado anteriormente de estos sistemas, ¿ya? Detección por comportamiento. En este caso, pues el sistema escanea después de detectar un fallo o un mal funcionamiento de algo, ¿sí? Un comportamiento particular dentro de, no normal, dentro de una herramienta de software y obviamente pues trata de detectarlo como código malicioso. Existen los falsos positivos, ¿oyeron? A veces existen software detectados como software malicioso, pero que en realidad no lo son. Hace ya muchos años, estoy hablando de cuando estaba Windows 98, el Norton Antivirus en esa época detectaba, por ejemplo, el comando label de DOS o el proceso de cambiarle el nombre al disco, lo detectaba como código malicioso.
y generaba un falso positivo ahí. Entonces tú no le podías cambiar el nombre al disco. Bueno, la detección por sandbox, en este caso, pues se ejecuta el código del archivo malicioso dentro de una máquina virtual. Obviamente esto para proteger la máquina real y que no se vea afectado el equipo como tal, o el sistema operativo real, sino que todo corre de manera virtual y se analiza y se ejecuta el comportamiento de las diferentes operaciones maliciosas que corra ese software, ¿verdad? En este caso se consumen muchos recursos, pero es una muy buena técnica para probar y validar que de verdad sí es un código malicioso, ¿verdad? Entonces, basado en esta detección por sandbox, donde lo metes en una caja de arena, se llama eso. Es un ambiente cerrado, aislado de la máquina real. Digamos que controlar todos los computadores de una empresa es complicado, ¿cierto? Entonces, las casas de software anti-malware han construido herramientas de gestión remota que son consolas, las consolas de anti-malware que te permiten llevar un control centralizado de todos los equipos y de los análisis que estas herramientas de software malicioso han detectado en esas máquinas y llevar todo un control estadístico y completo y lo mejor todo centralizado en una sola máquina o en una o varias máquinas, ¿verdad? Normalmente, para que estas consolas funcionen, tú tienes que instalar un agente, ¿cierto?, del software o de la consola en esas máquinas. Incluso estas consolas te permiten hacer instalación remota del anti-malware. Tú creas un instalador, ¿sí? Y a través de la red, la consola lo difunde en todas las máquinas y las instala. Obviamente tienes que pasarle la clave del administrador a la consola para que ella pueda hacer todo eso, ¿no? Nosotros ayer en la Universidad Simón Bolívar, cuando montamos la consola de SET, creamos un instalador de 64 y uno de 32 bits, con ya todos los parámetros definidos ya del instalador, y como él tiene un modo que es el modo aprendizaje, que corre por un mes, donde él va aprendiendo el funcionamiento normal de la máquina. Entonces se lo montamos a una computadora de la universidad de prueba que teníamos nosotros allá y comenzamos a ejecutar todo desde ahí. Y durante un mes él fue aprendiéndose todo un montón de reglas dentro del sistema, ya más bien reglas de firewall, no reglas de anti-malware. Y con esas reglas ya aprendidas creamos el instalador. Y después de ahí se lo difundimos a todas las máquinas. Obviamente tomó tiempo, porque esa difusión consume red, ¿ya? Entonces se difundía y a veces los usuarios estaba el software instalando y apagaban la computadora porque ellos ni cuenta se daban, ni se enteraban que el software estaba instalándose en las máquinas a través de la red, ¿ya? Entonces apagaban sus equipos, entonces el sistema continuaba o volvía a ejecutar el proceso al día siguiente y ahí íbamos. Era un proceso engorroso y a veces tocaba volver a activar manualmente, volver a ejecutar, porque quedaban incompletos, ¿ya? Y en algunos casos, pues sí tocaba ir hasta allá, instalarlo todo y a montarle la gente para que se comunicara con la consola. Pero entonces ya una vez organizado todo y montado todo, pues tú tenías desde esa consola la lista de todos los equipos, cuándo fue la última vez que se le hizo la revisión anti-malware, si detectó algún software malicioso o no, si lo puso en cuarentena, dónde está, ¿sí? Toda la información completa de todas las máquinas. Es más, desde acá podías hacer actualizaciones, configurar actualizaciones de tus sistemas, de tus reglas incluso, y volcárselas a las máquinas sin tener que ir hasta allá. Entonces, obviamente, pues todo está muy bien organizado en esta consola centralizada de anti-malware, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos en la parte de arriba la consola de ESET, ¿cierto? La de abajo no alcanzo a ver bien. Sí, es la consola de Kaspersky. Entonces tiene sus dashboards, sus diagramas. La de ESET ya es completamente web. No sé si la última versión de Kaspersky sea completamente web. O sea que en la consola no la tienes. Nosotros la instalábamos antes en nuestros computadores, en un servidor. Pero de las últimas versiones de ESET ya tú no montabas nada, sino que la consola era en internet y tú simplemente pues
entrabas desde tu computadora al sitio web de la consola y desde ahí administrabas y veías todo, ¿verdad? En la de Kaspersky, pues sí, ahí está instalada físicamente en la máquina y tú la puedes monitorizar conectándote a la computadora como tal. Empresas que se dedican a construir anti-malwares, tenemos Kaspersky, ¿sí? Una empresa rusa, pero tiene un problema, bueno, tuvo un problema, no sé si ya se habrá solucionado, que te estaban diciendo que al parecer espiaba las comunicaciones y se las enviaba al gobierno ruso de todas las empresas que tuvieran instalado Kaspersky. Tiene mucha pinta de más un problema político que otra cosa, pero eso es lo que decían. ESET, pues es una empresa de Estonia que desarrolló el anteriormente llamado Note 32, que todavía hay una versión que se llama así, pero ahora mismo se llama pues ESET Security. ¿Okay? Bueno, no sé, la suite de seguridad de ESET. El Norton, que fue uno de los primeros software anti-malware más reconocidos, ya no es tanto. Malwarebytes, Bitdefender, Avast, McAfee, ¿sí? Ahí está Windows Defender, ahí está el escudito, el AVG, el Avira, ¿ya? Entonces, pues, Bitdefender ha estado en muy buenas posiciones también. El Avast, pero la versión paga, ¿oyeron? El Avast, la versión paga, no la versión gratuita, también está en muy buenas posiciones entre los top 10 de los anti-malwares. Otras herramientas adicionales de seguridad que podemos instalar aparte del anti-malware, ya pues como un paréntesis aquí dentro de la clase, pues los famosos firewalls, ¿sí? Herramientas de protección que analizan el tráfico en la red y que te deciden si lo dejan pasar o no lo dejan pasar. Siempre ha habido, pues en las suites de seguridad, el anti-spyware siempre lo ponen aparte. Nunca he visto por qué, pero de pronto por los procesos de configuración que le hacen a esos software anti-spyware, anti-software espía. Los anti-spam, o sea, que son software para protegerte de correos no deseados. Y en algunos casos hay mucha gente que dice que el spam es un software malicioso. El spam no es software malicioso. Spam es simplemente correo basura, correo que tú no pediste. Ahora, que algunos spam incluyan código malicioso dentro de su mensaje, pues ya eso es otra cosa, ¿sí? Pero el spam es simplemente el correo no deseado. Entonces tú puedes montar softwares anti-spam o incluso existen appliances. Cuando oigan la palabra appliance, estoy hablando de un equipo de hardware, ¿sí? Un equipo de hardware que funciona como anti-spam, que te valida contra las listas RBL en los servidores de baneo de internet y te verifica si el origen del correo electrónico está dentro de esas listas, lo más probable es que lo manden para spam. Entonces, digamos que estos sistemas te protegen precisamente contra ese correo basura. Los sistemas de detección de intrusos, los IDS, y los sistemas de protección contra intrusos o IPS. ¿Listo? En este caso, estos son softwares que te analizan el tráfico, no específicamente buscando solo software malicioso, sino patrones de conexiones específicos. Por ejemplo, ataques de inyección SQL, ¿sí? Ataques de inyección de archivos, entonces ataques XSS, cualquier tipo de ataque que vaya orientado a capas superiores a la que es la capa de aplicación dentro del modelo OSI. Ya que los firewalls no son capaces de proteger esa capa. Los firewalls solo llegan hasta la capa 4. Los SIEMs son software de monitoreo, sistemas para monitorizar la red. Normalmente hacen uso de protocolos SNMP, que son los Simple Network Management Protocol, para tener copias y análisis del tráfico que está viajando a través de la red. Y si detectan alguna alarma, pues te la van informando. Entonces es bueno que tengamos un SIEMs en nuestra organización para ir monitorizando los flujos de datos dentro de la organización y poder detectar esos tráficos raros.
dentro del sistema. Eso sí, tú tienes que conocer tu tráfico normal para que puedas detectar cuando hay un tráfico anormal dentro de tu red. Los DLPs o los Data Leak Prevention, los sistemas para prevención de fuga de datos, también llamados Data Loss Prevention, prevención de pérdida de datos, son sistemas que te controlan la confidencialidad de tus archivos en tus sistemas, en tus softwares. Obviamente tienes que pasarle la clasificación de tu información, decirle qué información es pública, cuál es privada, cuál no puede salir, cuál puede salir de la empresa. Y estos softwares normalmente tienen unos agentes, tienen un servidor DLP y tienen unos agentes montados en todas las computadoras que siempre están verificando las reglas del DLP para saber, por ejemplo, si puedes copiar un archivo a una memoria USB. Si en el sistema DLP esa acción está prohibida, pues el sistema no te va a dejar pasar los archivos a la memoria USB, ni te los va a dejar mandar por correo electrónico, ni nada por el estilo. ¿Ya? Entonces, esos son los Data Leak Prevention. Los WAF son los Web Application Firewalls. Firewalls especialmente orientados a proteger las aplicaciones web. ¿Ya? Entonces, te protegen contra ataques de la capa de aplicación orientados hacia atacar plataformas web. ¿Ya? Los DBF son los Database Firewalls o los firewalls de base de datos. Así como los WAF protegen las aplicaciones web, pues los firewalls de bases de datos protegen las conexiones hacia las bases de datos, verifican que no haya ataques de inyección SQL, verifican que los usuarios que están queriendo conectarse pues sean los correctos, cosas por el estilo. ¿Ya? Que la máquina sí está autorizada a conectarse o no. BYOD no es una herramienta como tal, es más bien una tendencia, que esto traduce Bring Your Own Device, o sea, algo como tráenos tu dispositivo. Y se asocia al hecho de que en la actualidad los empleados tienden a llevar sus dispositivos móviles a la empresa y los conectan a la red de la empresa. ¿Ya? Entonces, la técnica o la tendencia de BYOD es llévale tu dispositivo móvil al área de TI para que le monten un agente que monitorice el estado y el comportamiento de esa herramienta y tú poder tener un control completo de quién se conecta a tu red. Es más, se le volcan incluso las políticas de seguridad, de restricciones de acceso incluso de web filter o de proxy al equipo. De tal manera que si él se va para su casa, las reglas se siguen implementando allá también. ¿Ya? Ahora también puede configurarse para que las reglas solamente se ejecuten en la empresa. ¿Ya? Entonces es más bien una tendencia a los dispositivos. Entonces hay que aprovecharse para asegurar esos dispositivos. El Simple Network Management Protocol, ya lo habíamos dicho, que son los protocolos para lo que es monitoreo del tráfico en la red. Los SIEMs, los SOC y los NOC utilizan protocolos por lo general SNMP para analizar y para sacar capturas de tráfico que está fluyendo a través de la red. Los SOC y los NOC son los centros de redes, ¿sí? En estos casos, centros de control de redes y centros de control de servicios son simplemente las oficinas que se encargan de estar monitorizando tu red, el tráfico en tu red o el manejo de la gestión de los servicios dentro de la organización. Entonces, en este caso son un conjunto de personas con sus computadores, con sus pantallas, con sus sistemas SIEMs, todos SNMP, ahí mostrando siempre los dashboards y el estado de la red y de la seguridad del sistema como tal. Y obviamente, pues ya esto no es una herramienta de software particular, pero sí es una muy buena herramienta de seguridad. Las famosas políticas de seguridad. Deben haber políticas de seguridad definidas dentro de la organización, deben ser claras y deben ser conocidas. Y adicional a eso, pues tienen que haber las respectivas sanciones asociadas al incumplimiento de estas políticas, señores. Entonces, miren todas estas herramientas y hay más herramientas que se pueden utilizar. ¿Ya? Proxies, digamos que herramientas de protección orientados a diferentes sistemas de servicios en aplicaciones, redundancia en los sistemas, ¿sí?
obviamente herramientas de backup, como ya las habíamos hablado. Entonces hay muchísimas herramientas que se pueden implementar. Server logs, por ejemplo, o sea, un sitio donde se guarden todos los logs de todos los servidores de la organización. Entonces, todo esto son herramientas que se deberían tener en cuenta dentro de las empresas. ¿Que esto afecte el rendimiento de la red? Sí, claro, se afecta porque tienen que pasar más capas. Que incremente los costos de inversión dentro de la organización, sí. Algunas herramientas son gratuitas, pero tengan claro que las herramientas que son gratuitas o que son libres, pues van a necesitar que seas tú el que te pongas las pilas y lo cacharres como tiene que ser, ¿ya? Entonces, ya si no puedes irte a una página web en internet que te explica de manera básica cómo configurar un SIEMs, porque vas a tener problemas basados en que es probable que esa configuración tenga muchos huecos de seguridad. Entonces, digamos que, bueno, tenemos toda una gran cantidad de herramientas que podemos utilizar para proteger nuestros sistemas. Bueno, señores, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Ya nos veríamos para la próxima clase, donde vamos a tocar el tema de lo que son los delincuentes informáticos y la cultura hacker.